Buenas noches, ingeniero Henry Chicana. En esta oportunidad vamos a explicar nuestro trabajo final de mecánica y fluidos. Entonces, en resumen, el presente informe demuestra como estudio de la mecánica y fluidos que se puede aplicar en el diseño de una red de agua potable y la importancia del uso para los ingenieros en diferentes especialidades, no solamente en la ingeniería civil. El proyecto de investigación muestra los resultados obtenidos utilizando diferentes software como Excel y el EPANET. Para facilitar el desarrollo de los cálculos se pudo obtener la siguiente información: el diseño de la red de tubería y el consumo promedio diario. Bien. Las instalaciones de almacenamiento como tanques y torres y cisternas o reservorios, por un lado, brindan almacenamiento para el agua tratada antes de su distribución. Los tanques de almacenamiento se utilizan en la mayoría de los sistemas de distribución de agua. El tamaño de la reserva necesaria dependerá de la población que se va a atender con la finalidad de la fuente de nivel de experiencia y financiamiento disponible para el mantenimiento de suministro. El presente trabajo utilizará un tanque de almacenamiento de agua que tiene conectada una tubería circular, la cual se está conectada en el fondo a una compuerta circular. Sella la apertura para impedir el flujo de que salga el agua. Nuestros objetivos: en primer lugar, el trabajo principal del presente trabajo es instructivo de medición del curso y tiene como objetivo principal verificar el cumplimiento y logro de las competencias del curso. Comprender y discernir el uso correcto de las ecuaciones, fórmulas, entre ellas la más mencionada, la ecuación de energía y continuidad. Aprender el uso correcto de las herramientas digitales tales como el software Excel y EPANET para poder encontrar los cálculos y facilitar el diseño del proyecto. Bien. En lo que respecta a la propiedad del fluido, el estado líquido es un estado líquido de los 4 estados. Pero a diferencia del resto, los líquidos se caracterizan por ser fluidos y no tener forma fija. A grandes rasgos, los líquidos pueden ser de dos tipos: pueden ser puros o pueden ser mixtos. Los líquidos representan las siguientes propiedades físicas: densidad, peso específico, presión de los líquidos, presión de los gases, viscosidad. Hidrostática. La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos hidráulica que estudia los fluidos en el estado de equilibrio. El único esfuerzo que se trata en la estática de fluidos es el esfuerzo normal, en el cual la presión y la variación de esta solo se debe al peso del fluido. Más adelante vamos a comprender un poco más acerca de esto a través de los cálculos. La fuerza sobre superficies sumergidas. Estas pueden ser planas, pueden ser superficies sumergidas curvas o pueden ser compuertas. Dentro de superficie plana, sobre la superficie plana, las fuerzas hidrostáticas forman un sistema de fuerzas paralelas y a menudo se necesitan determinar la magnitud de las fuerzas y su punto de aplicación. Superficies sumergidas y curvas. Las fuerzas resultantes de la superficie sobre la superficie curva no se calculan con la ecuación de fuerza de presión. Sobre las superficies planas, las variaciones en las direcciones de las fuerzas de presión. Sin embargo, la fuerza resultante de la presión se puede calcular determinando sus componentes. Bien, como da el caso en el proyecto que estamos mostrando, nuestra compuerta tiene la forma circular. Entonces, las fuerzas horizontales causadas por esta presión sobre superficies que encierran al fluido o aumentan linealmente con la profundidad, de modo que se tienen fuerzas distribuidas no uniformes actuando sobre ellas.
flujo en tuberías, la pérdida de energía. Como habíamos mencionado al comienzo, una de las fórmulas más mencionadas en el curso es la forma de gobierno de la pérdida de energía, que es la que podemos visualizar en pantalla. La aplicación de la ecuación de energía nos ayuda a determinar la presión o velocidad de un flujo en movimiento. Determina la carga de la bomba, así como también podemos determinar la carga de la turbina. Determinar la pérdida total de un sistema de tuberías entre el nivel 1 y 2. Determinar las alturas, por ejemplo, entre los niveles 1 y 2. Continuidad. La ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de la conservación de la masa. Se basa en que el caudal de fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la condición, dado que el caudal es producto de la superficie de una sección del conducto. Bien. Análisis y semejanza hidráulica. Semejanza hidráulica. Muchos fenómenos poseen una gran cantidad de variedad que intervienen que no son posibles abarcar en la ecuación. Para ello, las escalas deben cumplir con las leyes semejantes, las cuales son semejanza geométrica, semejanza simétrica, semejanza dinámica. Algunos parámetros adicionales que podemos ver en este proyecto pueden, como el número de Reynolds, número de Euler, número de Schroeder y el número de Mach. Propiedades de los cálculos, la prueba de los fluidos. Nosotros hemos empezado a distribuir tanto la tubería de succión, la tubería de impulsión, ¿no? El flujo en impulsión es completamente turbulento. De los valores obtenidos comprobamos lo que se vio en clase y en los laboratorios, que el transporte del flujo es turbulento, ya que en un flujo laminar se dan en condiciones muy particulares y de bajas velocidades, lo cual no es muy común en la vida real. Bien, a continuación vamos a seguir con las características de nuestro tanque y nuestro proyecto. Más sobre también las características de la compuerta. Las características del tanque, tubería, salida empleamos en este trabajo se detallan a continuación. Las características del tanque. Podemos visualizar que nuestro tanque tiene las dimensiones de 4 metros por 3 por 4, haciendo un volumen útil de 56 metros cúbicos. Podemos visualizar la forma en la que tendrá nuestra compuerta, la ubicación de nuestra compuerta en la torre, ¿sí? Así como el valor del ángulo, que es 30, la altura, entre otros datos, como también la tubería y el diámetro de ella, que es de 10 pulgadas. Bien, nosotros a continuación mostramos una imagen. Podríamos hacer una compuerta más grande para poder visualizar lo que queremos representar. Como podemos ver en imagen, sería de esta forma. Entonces voy a ubicar el centroide y el centro de presión. Sabemos que en el centro de presión vamos a tener ubicada la fuerza y que va a ser perpendicular a lo que es la compuerta. Y que acá vamos a tener la tensión. Y por esta parte tenemos nosotros el pivote. Para nosotros es importante identificar las siguientes distancias. YC, que viene a ser la distancia inclinada hasta el centro, hasta el centroide, ¿no? Como podemos ver desde este punto rojo hasta la esquina de aquí, superior. También Y, que viene a ser la distancia inclinada hasta el centro de presión o centroide. Estos datos nos ayudarán a determinar
el cálculo de valor de YC. Por ejemplo, para hallar la distancia inclinada hasta el centroide, ¿sí? Nosotros tenemos y sabemos que esta medida de aquí, ¿no? Es 4 metros. Entonces, también conocemos que este ángulo que está aquí es de 30 grados, pero por razones de que no hemos querido poder abarcar mucho dibujo en nuestra imagen, hemos trabajado con este ángulo de 60. Entonces podemos encontrar acá a través, hemos encontrado el valor de YC, como también el cálculo de HC. Para ello también necesitamos calcular el cálculo del área de inercia, así como el cálculo del momento de inercia. Algunos datos importantes es entender que el, el diámetro de la tubería es de 10 pulgadas, ¿no? El círculo a la distancia L del bote hasta el centro de I. Se requiere encontrar unos datos adicionales, entonces también necesitamos encontrar el valor de L. Cálculo de tensión necesaria del cable para abrir la compuerta. La tensión, hallamos la tensión, el cálculo del peso de la compuerta, el cálculo de tensión necesaria del cable para abrir la compuerta, y también encontramos cálculo de esfuerzo sobre la base, ¿no? En la cual hemos encontrado el volumen del tanque, que en este caso es de concreto, el volumen del tanque, ¿no? Del agua del tanque, y así hemos sumado las diferentes pesos que va a resistir la torre donde va, donde se encontraría nuestro reservorio. Bueno, voy a dar paso a mi compañero Anderson. ¿Qué tal, profesor, compañeros? Vamos a continuar con la exposición donde la dejó mi compañero Luis. Él ya nos ha estado explicando previamente todos los cálculos necesarios para hallar los pesos del tanque, el peso del agua. Y en esta parte, para complementar la exposición y la parte de él, vamos a pasar a explicar el peso de la compuerta, que es básicamente un cálculo súper rápido. Este es la densidad del material que estamos utilizando, que es acero de bronce, por la gravedad y por el volumen de la compuerta, ¿no? Finalmente, el peso de la compuerta nos está saliendo 39 newtons y lo dividimos entre la gravedad y tenemos la masa. Acá está un resumen de todo lo explicado previamente por mi compañero. Tenemos el peso del tanque, el peso del agua, el peso de la compuerta. Entonces, el peso total que va a sostener la torre, donde está nuestro tanque, va a ser la suma de ellos tres, ¿no? El peso del tanque, del agua y la compuerta, previamente calculados. Finalmente, el peso que va a sostener la torre es 1176,98 kilonewtons. Y bueno, de acuerdo a las preguntas y cálculos que hemos estado viendo, finalmente nuestros resultados son que la fuerza que va a ejercer el cable de la polea para abrir la puerta es de 1983,574 kilonewtons, y la fuerza total que va a ejercer sobre la base de la estructura que sostiene al tanque es de 1176,98 kilonewtons. Y bueno, ahora vámonos a la parte de que yo les voy a hablar, es el diseño del sistema de red de tuberías. Para este diseño hemos utilizado un software que se llama EPANET en la versión 2.0. Es un software que nos va a permitir realizar simulaciones de los comportamientos hidráulicos, ¿no? Durante el paso del tiempo.
El EPANET también hace un seguimiento de la evolución de los caudales y además de la concentración de las mismas especies puede también simular el tiempo de permanencia en el agua y su red. Este PANET, en resumen, es un programa que crea modelos matemáticos de distribución, facilita la realización de cálculos, ofrece resultados para nosotros poder evaluar, regular los equipos de bombeo en los sistemas de distribución, crea modelos matemáticos, facilita la realización de cálculos iterativos, ofrece resultados para luego ser dimensionados, evalúa el comportamiento e influencia de los niveles de agua de los estanques compensadores de la red, considerar diversas condiciones de demanda, modela condiciones operativas complejas como sería el apagado e incendio de bombas y también modela el comportamiento de concentraciones. Bueno, continuando, para este caso nosotros vamos a trabajar con 5 tramos y, cuatro reservorios. Acá en este cuadro podemos ver la longitud de cada tramo, los diámetros correspondientes y la rugosidad que estamos tomando en cuenta que es de un tubo de PVC y vamos a utilizar la rugosidad de Hansen-Wheeler, ¿no? Acá adjunto un cuadro donde podemos ver datos de especificaciones técnicas, donde vamos a poder encontrar diámetro interior y longitudes, ¿no? Continuando, acá está previamente lo que le había explicado. Estamos utilizando un valor de coeficiente de policloruro de vinilo PVC. A continuación tenemos la apertura del programa EPANET. Daremos todos los pasos. Primero, obviamente teniendo descargado ya el programa en nuestra computadora, lo aperturamos. Vamos con este botón a abrir los reservorios. Entonces, en este caso son 4 reservorios. Los ubicamos 4 reservorios. Luego vamos a hacer las conexiones, los nodos. En este caso vamos a tener 2 nodos. ¿Ok? Luego de los nodos vamos a trazar las tuberías. 5 tramos. Tramo 1, 2, 3, 4 y 5 y luego de ello vamos a darle altura a nuestros reservorios. En este caso, reservorio del 1 al 4, estas son las alturas. Luego en el programa de PANET digitamos las alturas, ¿no? Altura del reservorio 1, 2, 3 y 4. Posterior a ello, vamos a proceder a digitar las longitudes de los 5 tramos. ¿Ok? Aquí están, en este cuadro se puede ver 360, 240, 280, 270 y 260 metros lineales de longitud de tubería. Luego vamos a seleccionar el sistema Hansen-Williams y vamos a dejar el caudal en litros por segundo. Posterior a ello, en los nodos vamos a colocar la demanda base, que va a ser 10 litros por segundo en cada nodo. Y luego de ello, el programa PANEC nos va a ofrecer el cálculo del caudal que va a pasar por cada tubería, ¿no? En este caso 27, 29, 11, 13 y 8. Y aquí también he agregado un cálculo adicional donde podemos ver la velocidad que va a pasar por cada tubería, ¿no? Estas velocidades cumplen con los requerimientos mínimos que debe ser mayor a 0,6 litros por segundo, ¿no? Finalmente tenemos este cuadro resultante donde podemos ver los tramos, las longitudes, los diámetros, la rugosidad y también podemos ver el caudal que hemos obtenido y la velocidad que hemos obtenido, ¿no? Finalmente este es un resumen de todo y voy a proceder a responder mis 3 preguntas, las cuales son las siguientes. La pregunta que yo he elegido, la primera es, ¿qué representa HB y para qué se utiliza? Y luego, ¿cómo se calcula? Bueno, HB representa la altura de la bomba y se utiliza juntamente con el peso específico y el caudal de una fórmula para hallar la potencia de la bomba. El HB forma parte de la ecuación de energía y se calcula despejando los valores de la misma. Su valor dependerá de la velocidad, presión, altura de recipientes, turbinas y pérdidas por fricción. La otra pregunta que voy a responder es en el caso 1, ¿qué pasa con la fuerza del cable si el peso de la compuerta aumenta? Explique el porqué de su respuesta. Bueno, la respuesta es la fuerza del cable también aumentaría, ¿no? Porque el peso de la compuerta y la tensión del cable son directamente proporcionales, están directamente implicados en la ecuación de momento, ¿no? Respecto al punto de pivote. Y la última pregunta que voy a responder es, en el sistema del caso 3, ¿cuál es la relación que existe entre los caudales?
explique este caso y por qué se considera la presión de velocidades con el valor de cero en cada recipiente. Bueno, respondiendo a esto último, la presión y la velocidad en los reservorios se han considerado cero porque la presión se ha considerado cero porque es un reservorio al aire libre y está al contacto con la presión atmosférica y la presión atmosférica es igual a cero. Y la velocidad se ha considerado igual a cero porque el diámetro del reservorio es mayor al diámetro de tubería. Entonces, la caída o salida de agua es imperceptible. Es por eso que igual se considera igual a cero. Y bueno, profesor, esa es mi parte. Yo soy Renzo Anderson Cortés Quintana y le doy el pase a mi compañero Denmark que va a continuar con la exposición. ¿Qué tal, profesor? A ver, continuamos con el caso 2, el diseño de una tubería. Para hacer un diseño más real, hemos tomado un caso de que queremos abastecer unas 100 familias. El punto de agua está a unos 100 metros de donde está nuestro reservorio. O sea, nuestro punto de agua sería en el tanque uno, que podría ser un río, y el tanque 2 va a ser el tanque elevado, donde tenemos que llevar el agua. Entonces, en base a eso, tenemos que saber cuánto es la demanda de cada familia, ¿no? Estamos considerando acá, vamos a los cálculos, 100 familias, que en promedio cada familia tiene 5 personas y según la OMS se necesita 100 litros por cada persona. Entonces, haciendo los cálculos nos sale este volumen. Ahora, el caudal requerido, nosotros proponemos que se llene en un tiempo de 1 hora y media, lo que nos da 0,009 metros cúbicos. Entonces, para hacer nuestro caudal de diseño, teniendo en cuenta que en el futuro pueda crecer un 50%, le damos esa holgura, ¿no? Lo multiplicamos por 150% y nos da finalmente 14 litros por segundo. Ahora, antes de pasar a los diseños, para hacer un predimensionamiento, vamos a ver, según la norma técnica peruana, la OS 0.10, cuáles son las velocidades que se recomiendan. Acá nos dice que no debe ser menor de 0.6 para evitar que se formen sedimentos en la tubería y no mayor de 5 metros por segundo en el caso de PVC que vamos a usar, para evitar que haya demasiada turbulencia. Entonces, en base a eso, hacemos el cociente acá para hallar el área, lo que nos da este valor. Ahora, con ese valor vamos a sacar cuál es el diámetro mínimo, reemplazando en esta fórmula. Operando nos sale que como mínimo tenemos que tener 61,8 milímetros de diámetro. Entonces, nos vamos a las tuberías de Papco y elegimos esta de acá, una tubería de 3 pulgadas SDR 15,5. Esto de acá lo vamos a tomar para la impulsión. Posteriormente, la succión, como debe ser un diámetro mayor, acá lo vamos a ver en los cálculos, cómo tomamos la inmediata superior a esta. Entonces, venimos, después de plantear la ecuación de la energía, tenemos que haya las pérdidas primarias, o la pérdida por fricción y la pérdida por accesorio. Entonces, vamos a seguir los mismos pasos tanto para la succión como para la impulsión. Entonces, en la succión tenemos de dato de entrada el diámetro, que como he dicho, vamos a tomar el inmediato superior. El caudal ya lo tenemos, ese se conserva porque es un fluido incompresible. Entonces, operando en esta ecuación nos da la velocidad. Ahora, hallamos el factor de fricción. Para eso seguimos los 4 pasos que hemos aprendido en clase. Primero, la rugosidad absoluta. Tomamos que va a ser un material de PVC. Entonces, acá tenemos esta rugosidad absoluta. Hallamos la rugosidad relativa, dividiendo entre el diámetro. Después, con todos los datos anteriores, hallamos el número de Reynolds, lo que nos da este valor. Posterior, hallamos el factor de fricción. Para eso, hacemos las aproximaciones que hemos visto en clases convenientemente, aproximándole a los valores múltiplos más por exceso, más cercanos al valor que tenemos, los cuales serían 0,0005 y este valor de 1,82 se aproximaría a 2 por 10 a la 5. Con lo que nos da, si interceptamos acá, el 2 con la curva de 0,005 nos da el valor de 0,0165, lo cual lo aproximamos convenientemente a 0,17. Notemos acá que siempre aproximamos como por exceso, para garantizar de que
no estemos poniendo una bomba que al final no vaya a cumplir. Entonces, nosotros al hacer en cada paso siempre aproximaciones por exceso, damos como una holgura, una tolerancia para que nuestra bomba sí o sí cumpla los requerimientos. Y lo aproximamos a números, como hemos dicho, ¿no? El inmediato superior, para no hacer una bomba demasiado sobredimensionada, sino con lo justo. Entonces, seguimos acá con nuestros cálculos. Como ya tenemos todos los valores, hallamos las pérdidas por fricción en la succión. Ahora, para hacer las pérdidas por accesorios, como hemos mencionado anteriormente, de todos estos cuatro valores tomamos la que es más, más limitante, que sería esta con reentrante, para garantizar de que cumpla en caso en el futuro, comete la que se pierden, la que genera más pérdidas. Si cambio por cualquier otro, mi sistema no se va a afectar. Caso contrario que si elegiría, por ejemplo, este. Si elegiría esta, después de repente al final este es mi diseño, al final no lo construyen así, entonces es como que puede que después afecte ahí mi bomba no cumpla al 100% lo que estoy solicitando. Los accesorios que tenemos ahí según el diagrama son simplemente la reentrante que les estoy mencionando y una válvula de compuerta que va a estar completamente abierta. Entonces ahí las pérdidas por succión, por accesorios de la succión. Ahora, en la impulsión es los mismos pasos anteriores, solo que con un diferente diámetro. Entonces, acá vamos a pasar un poco más rápido porque ya tenemos ahí los cálculos, el paso a paso, todo esto como se enseñó en clase. De nuevo la aproximación por exceso, lo cual nos da un F de 0,15. Si lo vemos acá en el gráfico, justo nos cayó en un número conocido dentro de la curva, ¿no? Venimos a 3, interceptamos con el valor de la rugosidad relativa y nos da exacto el 0,015. Las pérdidas por accesorios hacemos similar al caso anterior. Acá ya sabemos que en la salida siempre K es igual a 1. La válvula check es la válvula de retención o charnela que la ponen acá, charneta 2,5. Reemplazamos todos estos valores y nos da este otro número. Entonces, con todos esos valores, venimos a reemplazar acá y tenemos ahí las pérdidas tanto en la succión como en la impulsión, que son este de acá. Entonces, ahora reemplazamos en la ecuación de la energía que previamente hacemos las anulaciones. ¿De qué? Que en los reservorios, esto de acá, va a ser prácticamente cero. Como son abiertos, las presiones también van a ser cero, las presiones manométricas. Ahora, el nivel de referencia lo tomamos en el punto A y la cota va a ser aproximadamente 25 metros. Entonces, ya, con todos estos valores que tenemos acá, empezamos a reemplazar y nos da esta altura de bomba. Ahora, con la altura de bomba y asumiendo una eficiencia de 80%, hallamos la potencia que tiene que tener ahí nuestro equipo. Con esta potencia venimos a seleccionar nuestra bomba. Tenemos esta bomba de acá y vemos que sí cumple porque nuestro caudal requerido en metros cúbicos por hora para poder comparar es menor que los 55 que otorga la bomba. La potencia es 20 HP de la bomba y lo que requerimos es 14, ¿no? La altura de bomba también es menor. Entonces, sí cumple nuestra bomba, que tiene todas las especificaciones acá. Ahora, para el cambio de rapidez en el tanque, vemos acá cómo lo planteamos de esta manera, con un área acá. Tenemos un solo caudal que entra, no hay caudales que salen, entonces nos da una rapidez de cambio de 0,0010 metros por segundo. Y integramos despejando acá y nos da que el tiempo aproximado es de 1 hora, que era justo lo que queríamos llenar nuestro tanque. Ahora, sigamos en la otra parte que también me ha tocado, la de análisis dimensional. En análisis dimensional, primero, qué es un modelo? Un modelo es una escala de un equipo que se quiere ensayar. Mayormente como son para ensayarlos en laboratorio son a escalas de reducción. O sea, si tenemos un barco, lo hacemos a una escala reducida, o un auto, o el perfil de una turbomáquina. Ahora, el prototipo, a diferencia del modelo, este ya es algo que se va a ensayar
pero a una escala de 1 a 1. Esto se lo hace como paso final porque primero tenemos que hacer en el modelo que es más pequeño y que es menos costoso y más fácil de manipular. Y una vez que salvan ahí los problemas que se pueden encontrar, se hace la prueba final en el prototipo y si este se aprueba ya se pasa a la producción. Ahora, otro, ¿qué es la semejanza? La semejanza es lo que se debe cumplir para justamente ensayar nuestros modelos y prototipos. Para ello, hay tres tipos de semejanza. La primera es una inherente que se debe cumplir, la geométrica, que esa simplemente me relaciona las escalas, ¿no? Es similitud geométrica. Entonces, las áreas al ser proporcionales al cuadrado de la longitud, también la proporción va a ser al cuadrado. Y el volumen es proporcional al cubo. Ahora, la similitud o semejanza cinemática es es cuando hay similitud, aparte de la geométrica, como dije al inicio, ¿no? La similitud geométrica se debe cumplir sí o sí para hacer un análisis de modelo y prototipo. Ahora, la cinemática implica las velocidades. Las velocidades deben ser proporcionales en cada punto. Por ejemplo, aquí tengo en el punto de entrada y en el punto de entrada también, tanto el modelo y el prototipo. Debe haber una proporción esa proporción se debe cumplir en todos los demás puntos. Entonces, esto se puede ensayar cuando no se requiera conocer las fuerzas, ¿no? De repente, solo quiero conocer el perfil de velocidades ahí de una hélice, de una turbomáquina o del ala de una aeronave que estoy haciendo. Entonces, si solo quiero conocer el perfil de velocidades, tiene que cumplir semejanza cinemática. Pero mayormente lo que se quiere no solo es que se cumpla el perfil de velocidades, sino también las fuerzas que ellas implican. Entonces ahí ya se debe cumplir la semejanza dinámica, que aparte de tener las anteriores, geométrica, cinemática, que de velocidades, las fuerzas deben ser proporcionales, tal como se muestra acá. La fuerza acá, que sería en este caso la fuerza de arrastre y que le hace el aire cuando se desplaza este auto debe ser proporcional. Entonces, vamos a ver un pequeño problema. En este problema nos dan una variable de entrada para hacer el teorema de Buckingham. Está detallado paso a paso. Primero ponemos todas las variables que tienen, que son 6. Después tenemos que tomar unas variables que nosotros queremos para despejar. Las tomamos acá. Vemos que cuánto es el valor de j, que es en base al grupo de variables que estamos tomando, no deben ser, no deben cumplir un número dimensional. Entonces, vemos acá que estas no se van a anular para ningún valor de ABC y tomamos que j es igual a 13. Con esos mismos pasos empezamos a hallar los números pi, que simplemente acá es una igualación. Tenemos acá estas variables, evaluado cada exponente, todo eso es igual a 0, que va a ser un número dimensional. Algebraicamente se halla, y en este caso se halla despejando pi, este número dimensional, que en turbomáquinas es conocido como el coeficiente de flujo. Ahora, en el segundo caso, haciendo lo mismo, se halla este número pi, que es otro número conocido para turbomáquinas, es el coeficiente de presión. Se hace una pequeña verificación, bueno, este es el tercer número, el coeficiente de potencia. Se hace la verificación en el paso 6 y en el paso 7 ya tenemos despejado acá en base a lo que queremos, ¿no? Acá vemos como el coeficiente de presión va a ser el coeficiente de flujo. Ahora, analizamos estos dos coeficientes, el de presión y el de flujo, para diferentes RPMs, porque es la otra variable que está en el análisis, y nos damos cuenta que prácticamente, por más que se cambie acá las RPMs, no varía mucho, y esto forma una curva parabólica. Entonces, a priori un conocimiento que tenemos a priori lo hemos demostrado. Ya. Este mismo ejemplo, acá se simplifican y tenemos las semejanzas. Lo mismo podemos hacer para este segundo ejercicio. Ahora, las conclusiones, bueno, las preguntas que me toca responder a mí son, ¿cuáles son las condiciones que se debe cumplir en un reservorio para determinar el tiempo de llenado? Para que haya un tiempo de llenado, debe haber una diferencia entre el caudal que entra y el caudal que sale.
Si existe esa diferencia, entonces depende de cuál es mayor. Si el caudal que entra es mayor que el que sale, entonces estamos hablando netamente de un tiempo llenado. Pero si es al revés, el caudal de salida es mayor que el de entrada, entonces va a haber un tiempo de descarga. Finalmente va a bajar ahí el nivel del recipiente. Ahora, sobre lo que hemos visto, ¿cuántos tipos de pérdidas hay en las tuberías? Hay dos: las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorios. Las por fricción son las que se dan por las rugosidades en las paredes de la tubería, y las por accesorios, como su nombre lo indica, son por los diferentes accesorios que se ponen dentro de la tubería, como pueden ser codos, válvulas checks, etc. Ahora, en el sistema del caso 2, explique por qué el diámetro de succión debe ser mayor al de impulsión. Tal como se ve en las clases de teoría, el diámetro de impulsión debe ser mayor